Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda, recientemente analicé desde Acción hasta Grifols, te voy a dejar el vídeo en comentarios por si no lo has visto. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos por el gráfico de Iberdrola, que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Eso sí, ya ha cumplido los objetivos que habíamos marcado. Prácticamente máximos de la historia, la única resistencia que tendría por el camino sería los 12,49 y la primera zona de soporte sería la media de 200 y esta antigua zona de máximos, zona de los 11,53. De momento sin dar señales de debilidad. Nos vamos a Inditex, que también se encuentra en tendencia alcista y también se encuentra cerca de máximos históricos. Esta sería la primera resistencia importante, zona de los 47,68 y también tendría resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Como primera zona de soporte la zona de la media y esta zona que antes era zona de mínimos de corto plazo. Estamos hablando de niveles de 42,16. Mientras sea capaz de respetar este nivel no habrá problemas. Si pierde los 42,16 estaría dando una primera señal de debilidad de corto plazo. Bien, nos vamos a Indra, que ya hace tiempo cumplió los objetivos que habíamos marcado, objetivos ambiciosos. A partir de ahí continuó con las subidas, pero ahora está teniendo correcciones importantes. Aquí incluso si marcamos una directriz que viene uniendo mínimos, pues casi se podría hablar de una especie de hombro cabeza a hombro. Ni mucho menos es de los más claros, pero si medimos y proyectamos, pues nos saldría un objetivo bajista hacia niveles de 15,24 aproximadamente. Eso sí, por el camino podría encontrar soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. Como zona de resistencia vigilaría la zona de la media de 200 en diario que está girada a la baja. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí podemos apreciar mejor la zona de soporte de la directriz que viene uniendo mínimos. En caso de perder la directriz, creo que sería probable ir a cumplir el objetivo que habíamos marcado y en caso de profundizar las caídas tendría zona de soporte importante en la media de 200 semanal que está girada al alza. Nos vamos a la siguiente, Colonial. Vamos a ver primero gráfico semanal. Bueno, gráfico que no llama absolutamente la atención. Gráfico claramente bajista, tanto en el largo plazo como también en el corto plazo. Fíjate que la media en semanal está en fase descendente y actuando de resistencia. Si nos vamos a gráfico diario, la media de 200 está bastante plana. Aquí ha tenido una corrección tras la activación de un pequeño doble techo que ya estaría cumplido y bueno, no me resulta demasiado interesante. Nos vamos a la siguiente, IAG, que recordamos tiene pendiente todavía objetivo por canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 2,25. Tendría primera zona de soporte los 1,85, después soporte en la directriz que viene uniendo mínimos en los 1,64 y en niveles de 1,57. Primera zona de resistencia los 2,04, los 2,14 y los 2,18. Nos vamos al laboratorio Robi, que se encuentra en fase correctiva tras la activación de una especie de hombro cabeza a hombro. Si medimos y proyectamos, nos saldría un objetivo hacia la zona de los 67,10 aproximadamente. Por el camino podría encontrar soporte en esta zona de antiguos máximos, zona de los 71,40. Como zona de resistencia vigilaría la zona de la media de 200 sesiones. Si nos vamos a un gráfico semanal y trazamos un Fibonacci de mínimos a máximos, pues de momento la corrección no es ni tan siquiera una corrección proporcional de lo que había subido previamente. No ha llegado ni siquiera al 38,2. Esta sería la primera zona de soporte importante, que además coincidiría con esta zona que habíamos comentado de antiguos máximos. Después soporte importante la media de 200 semanal que está en fase ascendente y en el 61,8 que pasaría por niveles de 57,2. Nos vamos a Logista, que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Es verdad que perdió la directriz que venía uniendo mínimos, pero de momento la media de 200 en diario está actuando de soporte. Por tanto, primera zona de soporte a vigilar sería esta zona de los 25,92, 26,04. Única zona de resistencia, zona de máximos de la historia en los 28 euros. Nos vamos a Mafre, que tras las fuertes subidas previas anunciadas por un doble suelo aquí en mínimos, ahora lo que te está haciendo es un movimiento lateral en esta zona de máximos. Tiene zona de resistencia el entorno entre los 2,28 y 2,29, zona de soporte esta zona entre los 2,06 y 2,07. De momento la media está en fase ascendente y zona de soporte, veremos por dónde rompe esta lateralidad.
Nos vamos a Merlin, que sigue con esa fase de complejidad en el precio porque por un lado tiene activado objetivo por segundo impulso hacia niveles de 11,62 aproximadamente, pero por otro lado también tendría un objetivo en este caso menor por doble techo hacia niveles de 9,60. Es decir, tiene dos objetivos mirando en sentido contrario. La única forma de cumplir los dos sería que primero fuera a cumplir el objetivo bajista y después fuese a cumplir el objetivo por segundo impulso. De momento la media está en fase ascendente, lo cual es positivo, y como primera zona de resistencia tendríamos los 10,90 y después el siguiente obstáculo estaría en los 11,27. Nos vamos a Naturgy. Vamos a ver primero aquí gráfico semanal, donde podemos ver una tendencia lateral con zona de resistencia en los 27,28, zona de soporte en los 18,71. En cuanto a gráfico diario, sigue peligrosa porque de momento la media de 200 está en fase descendente y también sigue peligrosa porque de momento este hueco bajista no se ha rellenado por completo. Esas serían las primeras piedras por el camino. Después la siguiente piedra estaría en los 24,63. Nos vamos a la siguiente, Puig Brands, una compañía que no lleva mucho cotizando. Aquí lo que habíamos visto en el último vídeo era zona de soportes y resistencias. Marcamos como primera zona de soporte importante esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 25 euros. Y bueno, tras perder esta zona pues han venido caídas más importantes. Ahora esta zona que antes era soporte ahora quizás pudiera actuar de resistencia, y más allá de ello únicamente podríamos marcar como soporte esta zona de los 22,42. Nos vamos a la siguiente, Redeia, una compañía que se encuentra en fase de rebote. Fíjate que aquí perdió el mínimo de los 25,94 pero cerró por encima de este nivel. De momento la media de 200 en diario está en fase ascendente, lo cual es positivo. Esta sería una zona de soporte importante junto a los 25, quiere decir junto a los 15,82, y la primera zona de resistencia estaría en los 17,08. Después resistencia en la directriz que viene uniendo máximos y resistencia en los 17,59. Nos vamos a Repsol, que poquito a poco fue perjudicando su aspecto técnico. Aquí tenemos el gráfico. La media de 200 en diario se está girando a la baja. Perdió soporte de la directriz que venía uniendo mínimos y también está jugando con perder el soporte de los 12,37. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que el precio está ahora mismo en la zona de la media de 200 en semanal. Veremos si aquí hay algún tipo de reestructuración. Esta es una zona de soporte importante. Además, fíjate que aquí era zona de antiguos máximos. Nos vamos a la siguiente, SACIR. Vamos a ver primero gráfico semanal, donde podemos ver una revalorización importante desde los 0,89 a niveles de 3,76. Fíjate que las subidas se frenaron en la importante resistencia que habíamos marcado, zona de antiguos máximos. Justo desde aquí han venido las caídas. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí se había cumplido el objetivo por canal ascendente roto al alza, pero aquí aproximadamente en zona de máximos te dejó un hueco bajista que era peligroso y a partir de ahí caídas. Además recientemente se perdió el soporte de los 3,26, aunque de momento se ha respetado el siguiente nivel. Estamos hablando de zona de 2,94. Esta sería la primera zona de soporte a vigilar. Como primera zona de resistencia tendríamos la zona de la media y zona de 3,26. Nos vamos a Banco Santander, que venía tras importantes subidas, aunque aquí si recuerdas en zona de máximos decía que tenía importantes obstáculos. Tenía aquí una zona de resistencia importante en los 5,05-5,09. Bueno, de momento no ha sido capaz de superarla y además perdió la zona de soporte, esta zona sombreada azul. Ahora esta zona que antes era soporte quizás pudiera actuar de resistencia. Estamos hablando de niveles de 4,28 aproximadamente. Además por ahí pasaría la zona de la media, por tanto este sería el primer escollo a superar. Después resistencia en los 4,71, en los 4,88 y los 4,92. Primera zona de soporte los 3,80. Nos vamos a Solaria, que de momento sigue con este goteo a la baja. De momento la media sigue en fase descendente y de momento no ha superado ninguna resistencia importante. La primera de cierta relevancia sería esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 12,69. Como primera zona de soporte vigilaría los 10,69, después zona de 10,39 y zona de 9,28. Nos vamos a Telefónica, que continúa en proceso de rebote. De hecho tiene todavía pendiente objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 5,05, y si ampliamos el zoom también podemos ver otro objetivo que tiene pendiente, en este caso por doble triple suelo hacia niveles de 4,34. Por el camino tendría resistencia en los 4,22 y en los 4,32. Como primera zona de soporte tendríamos la media y después esta zona sombreada azul en el entorno de los 3,91. Nos vamos a Unicaja,
que venía tras importantes subidas, pero estas subidas se frenaron en la zona de resistencia importante que marcábamos, zona de máximos de la historia. Aquí lo vemos, esta zona de los 1.37, 1.38. Desde aquí se ha frenado el precio y tras perder este nivel, tras perder los 1.21, habría activado objetivo por divergencia bajista. El objetivo sería llegar a esta antigua zona de resistencia. El objetivo sería llegar hacia la zona de los 1.06 aproximadamente. Por el camino tendría importante aliado para los alcistas en la media de 200 que de momento está girada al alza. También tendría soporte en los 1.086. Como primera zona de resistencia tendríamos esta zona que antes era soporte. Estamos hablando de niveles de 1.21. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.